Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien, porque Gonzalo Gervás está en los controles de La Máquina de Pensar, ahí, con la pericia que él acostumbra y esa elegancia que lo domina. Y estamos también con Carolina de Cuadro en la puesta a punto de este programa, como productora, amigos, de un programa que comienza de esta manera. Esto significa que está con nosotros el Espacio Aquelarre, la columna de Anabela Baldovino. ¿Cómo le va, Anabela? ¿Anda bien? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes a todos tus oyentes. Medio nubladito, con unas gotitas. Un día raro. Pero día bueno, raro, sí, o sea... A mal tiempo buena cara, ¿no? No, y además no hace frío, ¿no? Cosa que es muy importante. Sí. Y tampoco hace un calor impresionante de estos días, ¿no? Tampoco, pero bueno, a mí yo del calor no me quejo. ¿No te quejas del calor? No. Muy bien. Me quejo de frío, no me puedo quejar de calor. Una uruguaya típica sería. Sí, bueno, pero es típico del uruguayo que nos quejamos de una cosa u otra. Siempre se ha dicho que hay un chiste que le dicen a un turista: ¿le gusta el clima de Uruguay? Espera 5 minutos, ¿no? Como diciendo, 5 minutos y va a cambiar, ¿no? O sea, su opinión va a cambiar. Y es así. Bueno, pero para Espacio Aquelarre dijiste que hoy ibas a abordar la obra del fotógrafo francés Robert Doisneau. Claro, y después que dije eso me acordé que a Doisneau ya lo habíamos visto en tu programa. Vos sabés que probablemente sí debe haber sido la primera o de las primeras columnas que porque hiciste. Resulta que, claro, Doisneau es un fotógrafo que a mí me encanta, que lo amo y que además cuando ando un poco media bajona así, lo miro porque me levanta el ánimo. Porque él tiene una fotografía siempre con un humor fino, además, y en la práctica, no como otros fotógrafos y fotógrafas que me parecen muy buenos también, pero que tienen un humor que es un poco agresivo hacia las personas, ¿no? Robert Doisneau, digamos, tiene un humor similar, a ver si estás de acuerdo conmigo, capaz que no, a las de las películas de Tati, de Jacques Tati, sí, ¿no? Claro. Ese humor como casi de cine mudo, ¿no? Sí, y muy inocente. Es un humor muy respetuoso por el que está haciendo, al quien está haciendo la fotografía. Sin duda. Que claro, en todo lo que es ahora, ¿no? La fotografía de calle, muchas veces hay mucho humor, pero no siempre el respeto al fotografiado uno siente que está. Eso no quiere decir que la foto no sea buena, en fin, podemos hablar de eso en algún momento, ¿no? De ese otro tipo de humor que en lo personal no me gusta tanto, pero que hay fotógrafos y referentes muy buenos al respecto, y como tal tus oyentes y tú saben que yo trato de separar lo que es el rigor técnico, el rigor estético, de lo que a mí me gusta más o menos. Claro, ¿no? porque eso es muy subjetivo. Yo estaba pensando, porque hablar incluso la palabra respeto, digamos, tiene varias subjetividad, connotaciones, claro. hasta qué punto se respeta, hasta qué punto no, hasta claro. qué punto hay confianza. Entonces, bueno, aclarando eso, ¿no? De la subjetividad y así, es un fotógrafo que a mí me encanta. Entonces volvemos a hablar de él. Tiene fotos increíbles. Bueno, la foto más famosa de él es la del beso, ¿no? Claro, la foto esa es la más famosa. Es una foto que fue armada, por la cual él tuvo bastantes juicios y problemas, porque, bueno, le pedían... diferente gente decía que eran ellos y les hacía un reclamo de dinero por lo que es el uso de la imagen, y en realidad odio mi en realidad él había pagado a las personas esas que habían hecho, y además estuvo por muchos lados de París. Entonces, no, aparte dice que sacó, centenares y centenares de gente besándose en París, en distintos lados, ¿no? Sí, pero algunas dice que les pagaba, a otros los veía besarse y les pedía que volvieran a rehacer ellos mismos la misma escena que habían hecho. La gente lo hacía igual, digamos. Y el tema es que en el caso del beso, estuve leyendo, se hizo pero tan famosa, se convirtió en el póster más vendido de no sé quién. Claro, es como un ícono de la fotografía parisina. Exacto, entonces ahí aparecieron dos franceses que dijeron que, bueno, que primero le hicieron un juicio, pero hicieron otro. Se salvó de los dos juicios. Y se salvó de los juicios, sí. Es una fotografía muy hermosa, y
que además la idea es mostrar un París que hay que ubicarlo en el momento. No tenía los prejuicios, abro comillas y cierro comillas, de que se encontraban en otras sociedades, ¿no? Y que de alguna manera ese es París. Claro, ¿no? Es un París con muchas libertades. Es el París como arquetípico de los años 50, claro. 60, porque ellas están en un puente, digamos, o están, digamos, en medio de la gente, y ahí la gente es en blanco y negro, está paseando. Es como el de las películas francesas. Sí. Este París ya no existe, digamos, ¿no? O sea, porque cambió radicalmente la gente, la población, todo, ¿no? Sí, de todas maneras sigue habiendo fotógrafos. Yo lo miro la foto del beso y habría que ver por qué es tan famosa, porque es difícil de saber en qué, ¿no? Esas fotos que tienen como no sé si es misterio, no sé cómo llamarlo. Porque tampoco, él hizo como 500 fotos de besos y podría ser cualquier otra, pero algo tiene esta. Creo que los personajes son muy parisinos también, sí, ¿no? Sí. Parece una película, parece un fotograma de una película. Claro, son muy parisinos, el fondo, uno puede distinguir que es París sin haber caído en algo absolutamente típico como un cliché, claro, un cliché como Notre Dame o la Tour Eiffel, claro. Pero uno sabe que es París. Así que creo que tiene todas esas virtudes, ¿no? Y tiene, sin tenerlo, un movimiento. Tiene, sí, ¿no? Porque la gente es el movimiento de la gente y es el movimiento de ellos. El vestido tiene movimiento. Sí. Parece incluso un poco movida la foto, digamos. Esa es una fotografía de una gran belleza. Pero Doisneau tiene muchísimas fotografías muy, muy bellas. Es un fotógrafo que, bueno, en la Segunda Guerra él fue parte de la resistencia, pero que, y a mí eso también me gusta, nunca agarró fotográficamente la parte trágica de París, aunque tiene algunas fotos, ¿no? Siempre es el París que te hace una sonrisa, te tira una sonrisa ahí. Y yo te comentaba al principio que, volviéndolo a ver, porque cada vez que lo veo me encanta, es como que de cada una de esas fotografías, si las observamos con detenimiento, podríamos hacer un cuento. Sí. Y segura, no sé si sería un buen cuento, porque para eso hay que saber escribir, pero... Pero son un cuento. Tienen algunas que son hasta un poco fantásticas, absurdas. Por ejemplo, hay una donde, a ver, estoy viendo que no la había visto, que es en un auto, él lo preparó, ¿no? Para que una chica con unas piernas espectaculares asomara una pierna con las medias cancán. Y pasa alguien, lo mira, sí, ¿no? Claro. Y bueno, la mirada de ese hombre que se sorprende de esa pierna que salió de ahí. Sí, y el pintor que está pintando a una modelo que está vestida, pero la está pintando desnuda. Es como si fuera surrealista. Claro, y aparece por ahí alguien mirando lo que está pintando y mirando la modelo y no combina. O hay otro que está él también mirando a un pintor y hay un perrito que lo está mirando el cuadro también. Sí. Eso es muy gracioso. ¿No? Entonces esa capacidad de ir viendo pequeñas cosas de la vida cotidiana, porque eso también tiene de maravilloso las fotos de Doisneau. En realidad es la vida cotidiana. Si nosotros vamos atentos, estas cosas las encontramos en Montevideo y las encontramos en cualquier lado. ¿Qué diferencia, no? Un gran fotógrafo de un fotógrafo. ¿No? Esa capacidad para estar todo el tiempo mirando, sí. Y guardando eso, guardándolo para la posteridad, para la historia. Creo que no, o sea, somos muchísimos los que hacemos fotografía, muchísimos. Pero perdón, claro, lo que hay es también un gran análisis de la naturaleza humana, ¿no? Claro. Es un gran observador. Acá, por ejemplo, no sé si ves esta foto, es de un señor que está al lado en un mostrador. En un bar. Y hay una chica muy linda y están tomando algo, o ella está tomando algo,
y él la mira con una Sí. lascivia, con una Total. lujuria sorprendente, y ella también así. Sería políticamente incorrecta esta foto ahora, yo creo. Bueno, No, lo que era políticamente incorrecto es que el señor la esté mirando así. pero es que está hablándole seguramente, le está hablando, pero digo, él en la mirada tiene todo, Sí, claro. todo, absolutamente. Ahí hay otra historia, y ella baja, ¿no? Inocentemente. Y tiene varias de bares, muchas de bares, en la cual se da este tipo de situaciones, Ujú. ¿no? De gente mirando, bueno, también de lugares donde se hace, donde bailan mujeres, striptease, pero tiene muchas de bares en la que se ve esta mirada un tanto... Sí, sí, sí. Bueno, pero los franceses tienen una cuestión muy con el sexo también, ¿ves? Hay dos, Pero esta es más inocente. esa más Esta es muy inocente. están en el subte, digamos, y ahí son como una especie de dos novios, Sí. pero o hay alguien que está mirando a una chica que también, de nuevo, ella mira para otro lado, bajo los Porque ojos. también tiene que ver con la época, ¿no? Ujú, Ese es un momento en que no necesariamente las mujeres miraban igual que miraban los Ah, hombres, no, ¿no? de acuerdo, de acuerdo. No, pero igual yo las veo a ella igual, no, un poco inocentes. Cada uno, viste, que proyecta y ve y cosas, lo que decís vos. Realmente es una historia cada uno, ¿no? Y Ujú, vale la pena tú que ujú, tu programa, ¿no? Tiene tanto que ujú. ver con escritores. Los escritores pueden hacer Sin cada duda, libro de no, Doisneau. aquí habría que ver, sí, tienen que ver a Robert Doisneau porque es impresionante. Está la parte esa como surrealista que vos mencionabas o graciosa, ¿no? Hay una que, por ejemplo, está simplemente el subte, el metro que está cerrando y el hombre que agarra un contrabajo, ¿no? O Sí, sea, el sí, contrabajo sí. quedó afuera, él Sí. quedó adentro. Es un chiste de un Es un vagón, nada chiste, más, ¿no? claro, ¿no? O los obreros que están agarrando de los senos a una estatua, Ah, sí, que lo están ¿no? moviendo, Que están justo, sí. moviendo la estatua en Ujú. una plaza de un lugar a otro. Este es Este, impresionante, no sé si lo hizo a propósito, ¿no? Son dos gurises. se me ocurre que son niños que están jugando, ¿no? Sí, pero viste que están Y más o menos hay dos jugando y y la dos diferencia mirando. de la vestimenta de unos y otros, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Este, vale En la fin. pena, entren a mirarlo. De todas maneras, si a ustedes les gusta ver las fotos de Doisneau en libros, Ujú. en la escuela hay más de un libro de Doisneau. O sea, yo los invito a que pueden ir. La biblioteca, yo he dicho muchas veces, está abierta a todo público. Está bien. Estamos en Andes 1528. Y Andes entre Uruguay y Paysandú. yo los Y, invito sí, a sí, que sí, sí. vayan a ver este libro, porque les puedo Bueno, asegurar que a ahí. diferencia de otros, hay varios, Ujú. son distintos, pero a diferencia de otros libros de fotografía, en que si hay 200 fotos, uno ve 50, ¿no? Y deja para ver otras Claro. 50 otro día, con Doisneau pasa que después que uno terminó de observar las 200, quiere ver 200 más. Y aparte, sí, es mejor verlas, digamos, en papel, en un Sí, libro. Eso y me sobre parece. todo además que muchas veces cuando nosotros entramos, a no ser que sean páginas oficiales, Ujú. puede haber fotos que están o reencuadradas Ah. o que cambiaron, por Bueno, ejemplo, el blanco y negro por un sí, sepia o vos cosas por el has estilo, ¿no? alertado, ¿no? De no poner solo Robert Doisneau fotos porque Tratar de a poner veces. lo que haya oficial de él. Mm, Siempre conviene esto, ujú. ¿no? Sí, sí, en las páginas de ellos, de Sí, Robert Doisneau. sí. Porque Bueno. bueno, creo que pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Si uno Ujú. agarra cualquiera, uno cree que el poema puede ser de Juan y resulta que es de Ah, Pedro, sí, sí, o cambiado, sí, sí, claro, o sí, sí, sí. cambiado, y también siempre conviene entrar a lo que es más oficial. Ujú. Bueno, muy bien. Anabela Baldovino quedó presentado entonces Robert Doisneau. Siempre es un placer volver a ver esas fotos, realmente. Sí, yo Y pido disculpas por si aburrí a alguno que ya lo había no, hablado, pero está muy bueno. bien porque es una forma también de decir que hay que ver a Robert Doisneau, que también fue fotógrafo de películas, ¿no? De Sí, François Truffaut, sí. Disparan al pianista y Un domingo en el campo de Bertrand Tavernier. Y tuvo algunas otras. Ah, y René Clair también, El silencio de Soro. Digo, simplemente para decir que es un fotógrafo impresionante, Es, ¿no? es Es muy, de impresionante. verdad, es muy bueno. Y cuando hablamos de la fotografía, de los fotógrafos franceses de esa época, menos conocido que otros, ¿verdad? Bueno, Cartier-Bresson es el Mucho más, sí, más, mucho mucho más, más sí, 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 conocido, sí, sí, sí. por lo menos en Uruguay, no en todas Ujú, partes, ujú. pero y Y muchos otros, Marribot, por sí, ejemplo, sí, que es muy o bueno, Man Ray también es muy conocido, digamos, ¿no? claro, pero él es menos conocido,
siendo así. ¿Puedo Sí, pasar un pequeño dale, aviso? rápido. Que entren a la web de la escuela, que es aquelarre.edu.uy, que van a tener información de los cursos para marzo. Perfecto. Gracias por estar en la máquina de pensar. No, gracias a ti por recibirnos. Muy bien, amigos, ahora en la máquina de pensar vamos a darle la bienvenida a Domenico Carpecchione y Agustín Urrutia. Se dice así, ¿no? Caperchione. Caperchione. Caperchione, dije. Sí, bueno. Bienvenidos a la máquina de pensar. Muchas gracias. Agustín es el que hace de Felisberto en Devenir Felisberto. Es una obra teatral que aborda el universo de la novela Por los tiempos de Clemente Collin. Esa novela, digamos, no es una adaptación de Por los tiempos de Clemente Collin, sino que aborda el universo de esa novela. Ahora vamos a ver cuál sería la diferencia. Hay que hablar. Domenico Carpecchione es el director y dramaturgo. Bueno, lo hacen entre los dos, la dramaturgia, ¿no? Sí. Uh-huh. O sea, el libreto lo hicieron entre los dos. Exacto, sí. Sí. Y después está Agustín Teixeira, que es un pianista. Un gran pianista. Un gran pianista. Y aparte lo haces actuar. No, eso Yo fue culpa de aquel. Parece que lo hace actuar él, pero no resulta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Agustín, digamos, se presta, él toca Exacto. el piano, pero, digamos, a mí me dio para pensar cuando lo hacen subir al escenario y, bueno, incluso decir en un momento soy Felisberto, en fin, la diferencia entre un actor que se desenvuelve y que logra una naturalidad y cómo nosotros, los que no somos actores, parecemos más artificiales. Sí, es que algo trabajamos con sorprendente, eso, ¿no? Parecemos más, ¿no? Sí, Parece sí. más duro, más artificial. Sí. Trabajamos con eso y Raro. tratamos de mantenerlo como en la zona adecuada, ¿no? Ujú. En una zona que no generara tanto distanciamiento, porque era evidente la diferencia. Ujú. Es muy Sí, muy evidente. evidente. Y cuando decís distanciamiento, ¿a qué te referís? Y que si yo le hubiera exigido otras cosas, iba a distanciar mucho más al espectador de lo que estaba pasando, ¿no? Pero da la impresión que la obra, yo te decía que interrumpe, digamos, el fluir teatral de sí misma, ¿no? Se interrumpe y se dice una y otra vez, de distintas maneras, ese distanciamiento se logra diciendo, esto es una obra de teatro. Exacto, Todavía exacto. estamos hablando de Felisberto, esto es una obra de teatro. ¿Por Sí, qué? ¿Por qué esa opción? Y bueno, es uno de los también de los juegos que con el que investigamos cuando teníamos el texto ahí adelante decíamos, bueno, ¿cómo hacer para llevar esto a la acción teatral? ¿No? Y cómo hacer para que estas cosas se justifiquen también. Y naturalmente se va dando ese diálogo. Uh-huh. Es casi inevitable, es como un juego intrínseco del juego teatral. Es decir, hay que evidenciar. Uh-huh. Y desde ese lugar, en vez de tomarlo como como una carga, tal vez lo tomamos como un puntapié y algo que pueda potenciar el relato. Porque lo que, digamos, por los tiempos de Clemente Collin, que fue la primera, digamos, novela corta, hace muy poco estuvo un especialista aquí en Felisberto y decía que Felisberto, como Jean-Philippe Barnabé es el que lo dijo esto, dijo que como muchos escritores, Felisberto creía que si no hacía una novela, no era escritor. Tenía tremenda trayectoria ya y se esforzó en hacer una novela que salió una novela corta, digamos, todas son novelas cortas, pero excepcional, ¿no? Una novela excepcional y que no tiene digamos, no sé ustedes si que la analizaron, una historia lineal, porque como que va como en oleadas. Sí, que para la época era rara también, ¿no? Sí, claro. Y no fue muy bien recibida, salvo por sus amigos, que en verdad fue editada gracias a una decena de amigos que le pagaron la edición, intelectuales de la época, ¿verdad? Y bueno, Jules Supervielle, que fue el que lo apadrinó y después, bueno, lo llevó también a París. Él estuvo becado, ¿no? Pero entre los que pagaron, por ejemplo, estaba Baferreira. Sí, por supuesto, ejemplo, amigo José Pedro Barrán, Baferreira, la creme de la creme, digamos, había ¿no? gente muy importante. Sí, gente que le pareció fascinante. Sí, pero era un puñado, me parece, porque en general las críticas, yo leí varias de las críticas de la época y no apreciaban, ¿verdad? O sea, lo trataban lo tildaban de naif o de algo sumamente autobiográfico, cuando en verdad él investigaba mucho, a veces pasaba mucho tiempo entre párrafo y párrafo, buscaba la palabra, ¿no? Denodadamente. Él está contando historias que le habían pasado hace 20 y pico de años, ¿no? Exacto, sí. Está tratando de traer al presente a Clemente Collin.
¿no? Que es un maestro. Es como la ¿no? Es un excusa maestro, para, ¿no? ¿no? Es el hilo conductor que Claro. mete Colin, en verdad. Obvio. Sí, Pero sí. también es un recuerdo, ¿no? Y, Sí, sí, sí. y está analizando el tema de qué pasa con nuestros recuerdos, qué pasa con lo que ya Exacto, sí, pasó sí, sí. y qué significan, ¿no? Qué significan, cómo vienen, cómo se van, ¿no? Y cómo editamos, ¿no? Cómo seleccionamos y que recordamos todo realmente cómo fue o lo que queremos. Claro, ¿no? y se cuestiona también de una persona qué nos queda. También. ¿Es esa persona? ¿Es lo que yo elegí? ¿Es lo que yo estoy inventando? ¿Es lo que yo seleccioné? ¿Cómo me afecta ¿Y también? la persona dónde quedó? ¿Dónde está? Sí, porque muchas veces decimos eso, ¿no? Menos mal que la recordamos, que se recuerda, ¿no? Pero también él está cuestionando eso, cómo se recuerda, ¿no? O sea, muchas cosas. Sí. Sí, es una joya. Eso es una joya. Ahora, también hay digamos, ustedes encararon el tema de ponerles canciones. No hay No hay canciones. No hay canciones. Pero bueno, eso fue también como uno de los permisos que nos dimos dentro de la investigación musical. Es que había piano, ¿viste? Había piano y bueno, él canta, entonces... El piano... Bueno, y vos te sacás las ganas de cantar. Tipo, me cantás saco mucho. las ganas de cantar Distintos y en el estilos. proceso también eso fue como investigar cómo traducir de alguna forma la presencia de la música y en algún punto entendimos que hay muchos tonos de los personajes o de, ¿no? Como aspectos que percibíamos desde la lectura que podían ser traducidos a través de la música. Claro. Y bueno, y así que fue que empezaron los personajes a cantar y Doménico de repente me decía, bueno, pero vamos a ponerle una canción, falta una canción a otro. No, entre los dos ahí nos divertíamos mucho, siempre Claro, nos parecía divertíamos un personaje mucho. como nuevo que empezaba a tomar cada vez más carácter e importancia y yo ya decía, bueno, entonces tiene que tener canción. Era como un chiste interno, ¿no? Pero en verdad hicimos unas cuantas. Hay 12, digamos, 12 piezas se tocan y yo me imaginaba antes de verla que pensé que iban a ver iban a ser solo piano. Me sorprendió que tuviera letra las canciones, entre otras cosas, por ejemplo, Canción de la Planta Trepadora, ¿no? Es de Santiago Caetano, ¿no? Que es el hijo de Gerardo, ¿no? Exactamente. Sí, la música es de Santiago, la letra es de Agustín. Agustín yo Teixeira. por eso, yo me Y imaginé, está basada me imaginé en... que no, él no iba a poner la letra, no sé por qué me imaginé que no, un bolazo mío, ¿no? Pero... Está basada en Explicación falsa de mis cuentos. ¿Te acordás? Sí. Me cuentas de la planta que crece dentro de... Una plantita que crece, sí. Exacto. Explicación falsa de cuento. Canción de la planta trepadora. Y eso lo puso entonces la letra Agustín Teixeira, que es pianista. Sí, también, pero también escribió. Mirá vos. Sí. Canción de las longevas, ahí aparecen esas las tres hermanas longevas, que eso sí están por los tiempos de Clemente Collin, ¿no? Sí. Las longevas, que bueno, que son un personaje que es uno de los primeros que irrumpe ahí. Y bueno, y todos estos personajes en realidad surgieron de toda esta investigación. Recibimos el premio del INAE también el año pasado, de ¿no? de la narrativa de la escena, era la consigna. Entonces ahí tuvimos unas largas jornadas investigando y bueno, uno de las grandes investigaciones que hicimos ahí fue esto, justamente las canciones, la música, improvisar y aprovechar que teníamos dos excelentes pianistas para jugar durante horas y probar material y ver como, bueno, qué podemos llegar a transformar en canción también, que contara algo de la historia. Y bueno, las longevas, todo ese mundo que las rodea, los personajes, la madre, los hermanos, la casa en penumbras, todas esas rarezas que tenían los objetos. Y bueno, eso fue muy muy interesante. Y era la primera vez que se ponían digamos, a transponer o a abordar, en este caso sería el universo de la novela Por los tiempos de Clemente Collin. Que atención, que esa novela también es crucial, porque es el momento en que Felisberto decide en su vida dejar el piano y dedicarse a escribir, ¿no? Porque él se dedicó de la mitad de su vida a tratar de ser concertista y bueno, él tuvo un gran esfuerzo para hacerlo, es increíble lo que hizo ese hombre para ser concertista, y no lo logró, digamos, no lo logró en el sentido de, no logró la consagración a nivel
capitales, de Montevideo, Buenos Aires. Sí logró una cosa increíble que para alguien que aparentemente no tenía demasiado carácter, que es hacer conciertos en todo el Uruguay y Argentina. Y en toda Argentina, sí, las sí, provincias sí. de Argentina. Sí, sí. Impresionante, digamos, una fuerza de voluntad inquebrantable para hacer eso. Con un costo alto también, por ejemplo, a nivel familiar, ¿no? Porque él se iba, y también a nivel económico, como que la luchaba y siempre como que moría en la brilla. Y aparte también me imagino yo como artista. Sí, él como igual... artista, porque él dice en un momento que en cada pueblo organizar, por ejemplo, un concierto, dice en un momento, es como juntar 4, 5, 6 o 7 borrachos en una plaza. Sí. Juntas uno y se te va otro. Está como juntando... Es como una película de muda. Igual te quería decir que él pasó muchos años diciendo que lo que él quería ser era escritor, ¿no? Claro. Hasta que se decide realmente, se toma ese año sabático, se va a la casa del hermano en el interior. Amalia Nieto iba cada tanto a visitarlo, pinta un cuadro con él escribiendo los tiempos de Colin, es emblemático el cuadro, lo ves a él que está escribiendo justamente por los tiempos de Clemente Colin. Claro. Y vende el piano, sobre todo después vende el piano. Sí. Cuando vende el piano se va, es importante. ¿Y ustedes habían tenido alguna experiencia de transponer obras? Porque acá hay algo que quiero decir que me parece brillante, es que la semana pasada, yo ya la había visto, pero vi la adaptación de la novela Luminosa en el Circular, que tuvo unos 6 funciones, y que ese mismo fin de semana viera la adaptación o el abordaje, porque eso estamos hablando de hacer teatro a partir de una novela, ¿no? Sí. De Por los tiempos de Clemente Colin, me parece maravilloso porque y aparte en los dos casos estamos hablando de jóvenes actores y hay una serie de paralelismos ahí que se dieron que yo se los comentaba, que son interesantes en el sentido no plantearse adaptar, sino hacer teatro a partir de, ¿no? Una obra, ¿no? Así como ustedes hicieron esta de Por los tiempos de Clemente Colin, se podría hacer 3, 4 o 5, ¿no? Digamos, distintas, ¿no? Sí. Con distintos actores, eso da de otra cualquier cosa. manera, no se puede... Sí, claro, por supuesto. Sí, tal cual. Nosotros apelamos como a la esencia del actor, te habrás dado cuenta, ¿no? Sí. O sea, un solo actor que tiene que hacer más de una decena de personajes con muy pocos objetos, ¿verdad? Entonces esa es la esencia del teatro, el actor, ¿sí? Y trabajamos para eso. Es casi un unipersonal de Agustín. Prácticamente, ¿no? un 95%. Porque no decimos unipersonal porque hay un pianista que un poco que lo acompaña, pero realmente es como pianista, es él, ¿no? Pero ojo que eso para nosotros es mucho porque en verdad ayuda a que Agustín genere un vínculo en escena. Claro. No es que él no pueda estar solo porque ya quedó más que demostrado que en escena puede estar solísimo. Pero generar un vínculo en escena para justamente mostrar el vínculo entre Clemente Colin y Feliberto para nosotros era muy importante. Y aparte jugábamos con el tema del doble y con el tema del desdoblamiento. Por momentos uno es Feliberto, por momentos es el otro. O sea, van pasando por ellos también los personajes. Porque eso le permite también a Agustín hacer de Felisberto, pero después hacer de Clemente Colin, exactamente, hacer de las longevas, hacer de las hermanas, en fin. Yo cuando lo vi al principio, que aparte arrancás cantando. Ya te dio miedo, me imagino. No, Dijiste, ¿dónde me metí? Porque tiene los pelos así y pensé en David Lynch, en Cabeza Borradora. Empieza a hablar de los sueños, no sé qué, no sé cuánto, y hay una luz atrás, ¿no? Y sobre todo una luz abajo, ¿viste? Que adelante. Sí. Y yo dije, esto es muy David Lynch. Sí, bueno, esa parte onírica en realidad también fue como un punto más personal, ¿no? De pensar cuáles eran mis lugares de conexión con la obra de Felisberto, con lo que me pasaba a mí cada vez que lo leía, claro. y esta idea de los mecanismos del pensamiento y los mecanismos de la asociación de imágenes, ¿no? Y cómo de repente aparece algo, y yo siempre tuve como esa sensación onírica al leerlo. Sin duda, y el teatro tiene es como una especie de sueño dirigido. Tal teatro, cual, ¿no? Y a su vez, como vos decías, como la estructura justamente Por los tiempos de Clemente Colin es en particular bastante onírica por momentos, ¿no? Por la asociación que hace, voy para atrás, para adelante, las atmósferas que maneja. Y bueno, entonces fue así que ese principio lo pensamos de ese lugar. Y también el principio es como también de plantear de que no vamos a ver una adaptación de Por los tiempos de Clemente Colin, ¿no? Estamos viendo un teatro y dicen algo que es muy problemático en teatro, dice, este soy yo y después ahora voy a hacer de Feliberto o algo así, o voy a hacer de Feliberto, ¿no? Es una forma también, otra forma también de hablar de eso, de
de poner un distanciamiento, ¿no? Que por un lado se dice fácil el distanciamiento, pero por otro lado lo que hay que es fascinar. El teatro quiere fascinar, no quiere distanciar. No, claro. Es la verdad. Es un doble. Es como, más allá de desde donde nos posicionemos, es como el primer acuerdo. El contrato. Es ahí va, el contrato. Claro. Con el espectador. Sí. Igual, empezar así tiene sus riesgos en cuanto que empezás como verbalizando mucha cosa, ¿no? Y no empezás de lleno en la acción, ¿no? No empezamos de lleno en la acción, ¿no? Aparece esa canción y bueno, después aparece el pianista, ¿no? Yo creo que es muy importante la música en la obra esta, ¿no? Sí, ya en el texto es importante la música, por eso nosotros quisimos que tuviera el protagonismo que se merecía en la obra teatral, ¿no? Después, claro, fue un trampolín para nosotros, como decía Agustín, para llegar a cosas que tenían más que ver con lo teatral, ¿sí? Con la creación de los personajes, más que personajes son como seres, ¿no? Intentamos que fueran más seres que personajes. Y bueno, él, como te decía, con poquitos elementos genera todo este mundo, ¿no? Tiene esa cosa de magia que decías recién hace un momento, ¿no? Sí, de acuerdo. Es muy mágico lo que pasa, ¿no? Y la gente queda fascinada por el don que tiene él, ¿no? Con esa versatilidad que hace que, bueno, que veamos todos esos personajes en un mismo cuerpo, ¿verdad? La misma voz, que bueno, que obviamente va variando mucho la voz, y después hay dos elementos que puede ser un abanico y una chalina, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí. No sé cómo se llama eso. Sí, un sharpe, una chalina, sí, claro. Sí, por eso, pocos elementos para construir un mundo que tiene que ver con Felisberto, pero seguramente también con nosotros, ¿no? Por esta cosa de la memoria que nos pasa a todos, por el tema del vínculo que tienen ellos, ¿no? Que como digo siempre, quien no tuvo un profesor, un maestro que influyó para bien en su vida, claro, ¿no? Como que nos toca un poco a todos y tiene gran impronta universal, digamos. Aparece mucho el Prado. Vamos a hacer una pausa, amigos, y después de la pausa seguimos. Un detalle que no dije que es importantísimo, en realidad estamos haciendo la entrevista por eso, es para decirles que esto va en el auditorio del Centro Cultural de España y va los días 6, 7 y 8, o sea, el próximo viernes, sábado y domingo, y el otro 13, 14 y 15 de diciembre, reitero, viernes, sábado y domingo, siempre a las 21 horas en el auditorio del Centro Cultural de España. Después de la pausa continuamos aquí en La Máquina de Pensar conversando con Agustín Urrutia, que es el actor de Devenir Felisberto, y con Domenico Carpecchione, que es el director. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Domenico Carpecchione y Agustín Urrutia, director y actor de Devenir Felisberto, una obra teatral que está inmersa en el universo de la novela Por los tiempos de Clemente Collin, que escribió Felisberto, que es una de las 3 novelas de él, y a mí me encanta esa y El caballo perdido, bueno, son todas buenas, ¿no? Y Tierras de la Memoria, y que tiene la participación del pianista Agustín Teixeira. Esto va en el auditorio del Centro Cultural de España, va los días 6, 7 y 8, o sea, viernes, sábado y domingo, a las 21 horas, y el próximo fin de semana, el otro también, 13, 14 y 15, también a las 21 horas. Se puede ir, ¿no? Y ese en el auditorio, que es espectacular, ¿no? Sí, muy lindo, realmente muy lindo. Y el piano cumplió 100 años este año, es un Steinway. Así que sí, impresiona el piano, ¿no? Es muy lindo el piano, ¿no? Y cómo te transporta esa música. Muy linda la música realmente también. Bueno, la música está Santiago Caetano Grau y Agustín Teixeira. Los dos compusieron, exactamente. ¿No? Toca Teixeira, pero compusieron los dos. De hecho, el primero que empezó a trabajar con nosotros fue Caetano Grau, que no pudo seguir. Él iba a tocar el piano y también iba a hacer lo que hace Agustín en escena, pero por compromisos durante el año se tuvo que retirar de ese rol, pero por suerte se quedó con nosotros componiendo. Y bueno, realmente los dos son muy talentosos. Y se tocan también composiciones de Felisberto. Sí, Negros, un fragmento de Negros, que es una de las piezas más largas que tiene Felisberto, porque Felisberto compuso, y Primavera también. Y Crepúsculo también. Y Crepúsculo. Que es la primera que suena. Perfecto, hasta acá. Y después también ahí lo que aparece, por ejemplo, es el popurrí de compositores, que lo hacen los dos, y es algo que yo había oído hablar del desafío entre Collin y... Había oído hablar dos cosas, había oído hablar que
estuvo en la casa de Nora Giraldi, que es una casa que ahora ya no la tiene, en Millán, que también es una de las casas antiguas, y donde estaba un piano de ella que según ella le enseñaba a Felisberto. Fue de los últimos pianos que tocó Felisberto. Hice lo único cholulés que hice fue sacarme una foto en el piano. Pero no, pedí porque ese era el piano que había estado tocando Felisberto ya en los últimos tiempos, ¿no? En los últimos 2 años de su vida. Y le daba clases a ella. Y ella comentó que Felisberto, que iba a comer a la casa de ella, en fin, toda esa historia, por un lado hacía popurrí, digamos, de estos compositores, pero por otro lado, por ejemplo, tocaba una de estas canciones, ¿viste? De la época, digamos, no sé, digamos, de una gitana o lo que fuera, digamos. Y decía, ¿cómo la tocaría Beethoven? La tocaría así. ¿Cómo la tocaría Mozart? La tocaría así. ¿Cómo la tocaría, un mariscal de Prusia? La tocaría así. Bueno, eso es lo que él dice de Colin, ¿no? Que Colin como que... Era un falsificador de billetes, pero que no pretendía comprar nada con ellos ni hacerlo pasar por verdaderos, sino que nada, se disfrutaba del hecho de poder imitar así la obra de otra persona. Exacto. Y que la gente pensaría cómo será la obra de él, ¿no? Si es así la suya. Claro, y sobre todo de la destreza que hay que tener para poder imitar, ¿no? Digamos, distintos tipos de estilos, ¿no? Sobre todo para los que nos llamamos tocar piano, parece que debe ser impresionante. Pero eso es un talento que también no puede ser no muy valorado en la música, en fin, no sé. Yo me quedé pensando eso también, ¿no? Sin dudas. Y ahí también eso es interesante porque hay muchos momentos en los que Felisberto en la novela habla de Colin, pero hay un punto donde está hablando de él. Sin duda, sí, ¿no? Sin duda. Y creo que ese es uno de los grandes pasajes en los que claramente es una autorreferencia. Sí. Bueno, esto es siempre de última Felisberto está hablando de un tema que es él, ¿no? Sí. Y aquí ustedes empiezan, comienzan con la frase también muy célebre de Felisberto de que no voy a contarlo. No voy a hablar solamente de lo que sé, sino también de lo otro, ¿no? Sí. Sí, famosísimo, por supuesto. Tal cual, ¿no? Que es la gracia, ¿no? Que también es un poco lo que nuestra manera de trabajar, de abordar esto fue esa, ¿no? Con algunas ideas claras, pero sin saber a dónde íbamos a llegar porque intentamos siempre descubrir, ¿no? Y de hecho fue así, descubrimos mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Y creo que es la gracia, porque si no, haces siempre lo que sabes hacer. Claro. Y en el caso de tuyo, Agustín, digamos, como actor, vos ya habías te habías hecho de 6 personajes distintos, 7 personajes, como 10 por lo menos. Hay más, no sé cuántos hay. Nunca de esta forma. Hay muchos personajes y aparte no es solamente que Agustín Teixeira, no Urrutia, perdón, vaya cambiando de personajes, sino que después en un momento empiezan como a hacer un collage, empiezan a interrumpir uno sobre otro y ahí hace cambiar la voz y un gesto, ¿no? Es un gesto y poner un abanico así de una forma o ponerlo de otra forma. Es una cosa mínima, ¿no? Sí, es lo mínimo para transmitir a ese personaje. Que a veces son como caricaturizados por eso, porque es para que haya un detalle que nos lleve a eso, ¿no? Y que también eso es un poco el ejercicio de la memoria a veces, que uno recuerda un detalle que a veces parece absurdo, ¿no? Uno recuerda el pelo de este personaje, recuerda cómo miraba o cómo ponía el abanico, y todo lo otro uno como que lo va casi que creando, ¿no? Y bueno, y desde este lugar también es que trabajamos a los personajes desde la irrupción, ¿no? Como de repente aparecen y caen sin aviso, como que no hay mucha transición. No, al contrario, ¿no? Es como si estuviera, si fuera una película, estuviera editada, sería como una especie de videoclip, ¿no? Va saltando a otra cosa inmediatamente. Exactamente. Pero es el mismo actor, la misma persona. Sí. Es la misma. ¿Ya lo había hecho? Nunca había experimentado algo así. Y también está de alguna forma pegado, no sé, digo lo que piensan, porque a mí se me ocurrió al Music Hall o algo así también. Hay algo de eso, pero lo que pasa es que trabajamos con las tertulias, que ya están obviamente en el libro, entonces es como una gran tertulia, ¿verdad? Que en la época sin radio, sin televisión, era eso, ¿no? Se juntaban y bueno, se dedicaban a una noche artística, digamos, una velada artística. Sí, como las que hacía en la quinta de Carlos Ferreira. Exacto. Sí. A escuchar música y después se hablaba de temas. Donde él contaba muchas anécdotas que seguramente después escribían los libros tanteando la reacción del público.
Él hacía mucho eso. Sí, era un gran contador de lo que estaba pasando. A la manera también de Paco Espino, en la que iban, a diferencia de otros escritores que no cuentan nada. Con la oralidad iba como recogiendo, ¿no? Impresiones que le servían después para escribir. Pero eso fue consciente entonces lo de Music Hall, así, digamos, sí, por supuesto. No, sí, totalmente buscado, claro. Porque en verdad una vez que dijimos, bueno, tiene que cantar, o sea, no era cantar por cantar, sino que también estaba dentro de ese universo el tema de la tertulia, el tema de lo artístico, ¿no? Como dice la tía Petrona, esa gente de cultura tan alta, ¿no? Que ella se esconde porque no puede, es un personaje también que tiene como muchos fans, ¿no? Tiene sus fans. Sí, porque pues, sobre todo después tiene la risa. Claro. Sí, una risa impresionante, ¿no? Sí, que hace levantar a la gente. Ya algunos nos dijo, es igual a mi tía, nos dijo alguno, ¿no? Yo tengo una familia así, nos decían los que iban a veces a ver. Bueno, a mí lo que me pasó fue dos cosas viendo la obra. Una, que me entraron ganas de leer por los tiempos de Clemente Collin, y otra que como que la entendí de otra forma la obra, ¿me explico? A la novela, la entendí, y sobre todo entendí que cosa que cuando lo había leído, viste que la pregunta es, ¿esto es todo ficción? ¿Esto es todo imaginación de Felisberto? ¿Esto no fue así realmente? Porque uno le queda ¿no? Esa es la gran pregunta con los escritores que usan su biografía, ¿verdad? Y a mí me convenció, me convenció Agustín que no, que estaba contando gente. Claro. Gente estaba contando su familia disfuncional, pero que aparte de Felisberto, pero que aparte eran felices, o sea, estaban muy contentos, ¿no? Sí. Sí, eso es muy, muy interesante también, como rescatar la luz dentro de todo eso que de a poco te va llevando como a un lugar bastante hondo y oscuro, ¿no? Pero sin embargo, triste también, ¿no? Triste, sin dudas, que está presente igualmente en la obra, pero claro, hay mucha carga de la visión desde la niñez, ¿no? Claro. Entonces hay mucha picardía, hay mucho humor y hay una mirada luminosa dentro de todo esto. Entonces, bueno, fue como también el gran desafío de poder tener eso, porque claramente nos gusta y nos divierte tener esa parte, como vos decías también, que tiene mucho humor. Sí. Pero que de a poco, casi sin darte cuenta, tocamos esas otras zonas. Claro, ¿no? de acuerdo. Tiene mucho humor, pero no necesariamente el humor, yo les decía fuera del micrófono, que necesariamente viene del texto mismo, me pareció a mí, ¿no? Como que ustedes crearon a partir de esa obra, ¿no? Sí, nosotros como que obviamente también utilizamos ya el humor que tiene el texto, pero fuimos más allá, sin dudas, fuimos más allá. Sí, como que pusimos el énfasis también ahí, ¿no? Bueno, también él cuando habla de estos familiares, quizás los esboza y ustedes los desarrollaron. Exacto, sí, ¿no? sí. Desarrollaron esa familia muy disfuncional o muy... Claro, es que, por ejemplo, las longevas aparecen muy poco en el texto. Son clave, pero aparecen poco. El Canillita también. El Canillita le digo siempre Canillita. El Lazarillo. Es el Lazarillo que después va a devenir en Canillita. Y la tía no sé si aparece mucho. No, tampoco. Pero claro, lo que nos pasó es que nos fueron pidiendo escena. Gritaban, por favor, más escena. Porque nos pasaba a nosotros, nos pasaba a los invitados que te decía que cada tanto iban, amigos, que querían ver más de este y más de aquel, y en el INAE también, cuando terminamos INAE, me acuerdo que hicimos al final, en la jornada final, hicimos como una función, entre comillas, un ensayo abierto, digamos, y fueron amigos y familia, y todos pidiendo más de más de aquel, no sé qué, y ahí fue cuando dijimos, bueno, vamos a tener que darles más protagonismo. Hicieron como Felisberto, lo contaron y después testearon y dijeron, bueno, tal cual, es que por eso hay que desarrollar más esta parte. Invitamos gente para eso, porque nosotros trabajamos muy solos, trabajamos entre 13 o 14 meses solos, entonces claro, el momento de la verdad es cuando llega el público. Obvio. Y ahí te das cuenta de muchas cosas. Yo ya veía que esto venía muy bien, pero claro, lo confirmé ahora con el público, ¿no? Claro. Y siempre te sorprende también, porque muchas veces o se ríen en lugares que vos ni te imaginaste, ¿no? O le pasa cosas al público que vos no pensaste que fueran a pasar. O por ejemplo, a mí me pasó que yo tengo momentos de la novela que me encantan y en la obra están planteados, pero no necesariamente con un gran énfasis, digamos. Se dicen al pasar, es parte
de su universo, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando a él se le cae la botella de vino, ¿no? Cuando era chico, a mí me causó mucha gracia cuando lo leí, pero él acá está contado como una vocación, ¿no? Y está contado, vos lo decís de una forma que no es lo decís para provocar un chiste. No. ¿Me explico? O sea, lo que le pasó a Felisberto fue que tenía 6 años, 7, mandaron a comprar vino y él fue y después cuando volvía con el litro de vino, niño, venía pensando en algo, y tropieza y se cae, se le rompe la botella y cuenta y se lo agarra los pedazos de botella y cuando va, las familias se ríen muchísimo. Y él dice, ¿por qué se ríe? Claro, igual ahí lo que tenés es que se fragmentó algo y eso es la metáfora de la obra. Y la obra es totalmente fragmentada. Y toda la obra se plantea de por qué hago yo las cosas. Exactamente. O para qué quiero recordar todo esto. Exacto. Porque juntar los pedazos y armarlo de nuevo es lo que está haciendo él con la historia. Claro. Está juntando pedazos. Y aparte él está juntando esa botella que era imposible de llevar, digamos, ¿no? De la misma forma que con el recuerdo es imposible. Y bueno, él dice, ese sentido lógico era difícil para mí y todavía lo sigue siendo. Lo sigue siendo. Es como esa cosa de genial. El sentido común de la gente para él. Que de hecho esa escena, ¿te acordás que la agregamos cerca del final más al final del proceso. Y porque perdón, me parecía muy INAE, vamos a importante decir qué es el INAE porque no demos por supuesto qué es el Instituto Nacional de Artes Escénicas. Entonces ustedes ganaron ese llamado y estuvieron trabajando ahí en el Instituto Nacional. 5 jornadas de 8 horas cada una, que fue como lo ideal para el actor nacional sería eso, pero todos trabajamos en otro lado. Por eso fue como un trampolín para nosotros, crecimos muchísimo. Ya habíamos ensayado unos meses antes, pero INAE realmente fue un despegue para nosotros. Bien, eso es importante decirlo porque digo, es una inmersión para el actor, para todo trabajar. Y de alguna forma decirles que, bueno, Devenir Felisberto va en el Auditorio del Centro Cultural de España los días 6, 7 y 8, o sea, este fin de semana, viernes, sábado y domingo, a las 21 horas, amigos, y el fin de semana siguiente también a la misma hora. Y nada, felicitaciones. Muchas gracias. Agustín Urrutia y Domenico Caperchione, gracias por estar en la máquina de pensar y felicitaciones. Y esperemos que haya más obras uruguayas, de escritores uruguayos en las tablas, ¿no? Digamos, porque es otra forma, digamos, de darle fuerza o de darle esto. En lo que mirarnos más nosotros que mirar para afuera. Me entraron ganas de ir a leer y de eso lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Es muy gratificante eso que decís. Sí, por tiempo del Clemente Cole. Gracias por estar en la máquina. A ti, muchas gracias. Amigos, se terminó la máquina. Mañana vamos a estar con Lilian Irigoyen, mitologando. Vamos a hablar del último trabajo de Heracles Hércules, que es capturar a el cancerbero, ¿no? Al hombre el perro que guardaba las puertas del inframundo. Y después vamos a recibir a la psicoanalista Doris Hager para hablar de su primera novela, La mitad de mi vida, editada por Yaguru. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.